el espacio de derechos humanos y de género, bueno, tenemos invitadas de lujo porque además de Andrea Camarano, hoy nos visita Soledad Pérez, que es integrante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Van a charlar sobre un informe, pero las dejo a ellas conversar y escucharemos atentamente. Bienvenidas, muy buenos días. Muy buenos días, Lilian, buenos días, Fede, buenos días para todos y todas. En este último espacio de Género y Derechos Humanos 2021 en la red de la radio, hoy acá en el estudio vamos a conversar sobre los derechos humanos. Vamos a centrarnos ahí en este informe que realizó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que exhorta a las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el INAU, a derivar de forma inmediata a 24 niñas, niños y adolescentes que hasta noviembre de este año se encuentran internados en clínicas de agudos, aunque posean el alta médica. Se trata de pacientes que en su momento requirieron de internación en clínicas de atención de episodios agudos, pero que completaron sus tratamientos y tras recibir el alta médica debieron haber sido derivados a clínicas con régimen de vigilancia y socialización más laxos. Permanecer a pesar del alta. Niños, niñas y adolescentes en clínicas psiquiátricas de episodios agudos con el alta médica es el título de este informe y por eso voy a conversar con Soledad Pérez, trabajadora social e integrante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Muy buenos días, Soledad, un gusto conversar contigo aquí en el estudio. Muy buenos días, Andrea, buenos días a Liliana y a toda la audiencia y bueno, y muchas gracias por la invitación y el interés por el informe que hemos presentado. Bien, primero poner en contexto, ¿no?, sobre este tema tan sensible y tan importante, poder hablar sobre estos derechos humanos. Pero primero, ¿qué son los centros de atención para episodios agudos? Su finalidad. Y también tener en cuenta cuánto tiempo los niños, niñas y adolescentes deben permanecer allí. Cuánto es la duración del tratamiento que debería ser, no lo que está pasando. Bien, los centros de atención de episodios agudos son clínicas psiquiátricas, o sea, centros de atención en salud mental para niñas, niños y adolescentes, donde son derivados justamente a aquellos gurisas que transitaron por una crisis aguda, es decir, por situaciones que pueden ser intoxicaciones, intentos de autoeliminación, trastornos afectivos, trastornos delirantes agudos, en fin, situaciones de crisis emocionales que hacen que sufran una descompensación grave que ameritan que tengan que ser derivados a estas clínicas justamente de episodios agudos donde lo que se hace es estabilizarlos para que puedan salir de esa crisis y luego ser derivados hacia otros dispositivos. Entonces es una atención que tiene ciertas particularidades que no tienen otras clínicas psiquiátricas, claro, porque tienen estrictas condiciones de encierro, están en situación de aislamiento, no salen de esas clínicas, por ejemplo, a cumplir con su educación formal, están estrictamente encerrados ahí, no tienen objetos personales, no tienen, inclusive toda la actividad es sumamente vigilada y supervisada por el personal, hasta cuando se van a duchar, no hay ningún objeto que cuelgue de las paredes, son habitaciones sumamente despojadas, donde no hay nada, se supone que pueda ser un objeto con los que ellos se puedan lastimar a sí mismos o lastimar a los demás, entendiendo que son gurises que están transitando por una situación, pueden generar otras descompensaciones o están transitando por una situación donde se los está tratando de estabilizar. Ahí reciben atención farmacológica, también pueden, sufren crisis, pueden tener pueden ser objeto de la colocación de medidas de contención física, por ejemplo. Existen, por ejemplo, la foto que sale en el informe es la foto de un cuarto, lo que se llama un cuarto fuerte en esa jerga, es decir, un cuarto de aislamiento, donde precisamente los gurises están ahí cuando les deben colocar medidas de contención,
cuando sufren una crisis. Entonces son lugares donde son derivados para permanecer ahí entre 30 a 45 días. No más que eso, que es lo que se supone que demora, y esto está así establecido y valorado justamente por los psiquiatras, en este caso los psiquiatras infantiles, que son los directores técnicos de estos lugares y quienes dan la atención y la orientación técnica para que permanezcan ahí. Por eso es que nos parece una vulneración muy grave, que esto se da hace mucho tiempo, que permanezcan mucho más tiempo del debido cuando tengan el alta médica. No sé, claro. No hay nada que lo justifique. Exacto. ¿Cuánto tiempo es el que están permaneciendo estos 24 niños, que son los que están ustedes refiriéndose en este informe? ¿Cuánto tiempo extra, no? ¿Y cuáles deberían ser esas alternativas que brinda el sistema para los niños, niñas y adolescentes que son dados de alta? Justamente con todo este contexto, ¿no? que tú mencionabas, que no tienen objetos personales, que no pueden ir a su centro educativo, no tienen otro tipo de sociabilización. Una vez que ya pasó ese periodo, ¿cuáles son esas alternativas? ¿Qué debería pasar? Claro, ellos deberían ser, permanecen 3 meses y medio y más. Hay algunos que permanecen más, esto ha bajado. En lo que investigamos ahora en octubre y noviembre de este año, 1/3 de los gurises, del total de gurises internados en las clínicas, o sea 76 gurises, habían 24 con alta médica. En realidad en el análisis histórico de lo que venimos monitoreando, esta cantidad es más o menos similar. En julio del 2018 hubo 32 gurises con alta médica. En el informe que presentamos en abril de este año, La infancia que no queremos ver, había un 40% de gurises, de niñas, niños y adolescentes que estaban en estas clínicas con alta médica. Y bueno, si bien se ha dado una subida, una bajada leve, más o menos es el promedio, 31, 33%, 40% en lo que detectábamos antes. Y bueno, lo que debería pasar es que fueran derivados a dispositivos donde sin duda estuvieran integrados a la comunidad, donde recibieran un tratamiento integral si es que así lo necesitan, que permanezcan en una clínica de agudos, en un régimen de encierro estricto. Lo que hace es vulnerar muchísimo sus derechos, o sea, no reciben la atención que necesitan, no se relacionan con otros pares, no tienen instancias de recreación, o sea, se vulneran su derecho a vivir en familia, su derecho a la educación, porque no están insertos en la educación formal, su derecho a la recreación, su derecho a una vida digna, en definitiva. O sea, uno piensa, bueno, están encerrados ahí. Si cualquiera de nosotros, más allá de una internación psiquiátrica, se coloca en la situación de estar en un hospital general internados, internadas, no nos imaginamos la situación de que nos dejen sin ninguna explicación por mucho tiempo ahí. Sí, es terrible. En espera, en stand-by, sin saber qué va a suceder. Bueno, trasladando eso a la situación de un niño, niña o adolescente, con el daño que eso supone para su desarrollo integral, el daño afectivo, esto de no poder tener ningún objeto personal, esto de la construcción de la identidad, lo que supone en la adolescencia, por ejemplo, no poder verse en un espejo, no poder... Por ejemplo, hay uno de estos centros que, para poner un ejemplo gráfico, queda en las afueras de Montevideo, en un campo enorme y gigantesco. Bueno, estos gurises tienen patios pequeños donde salen estrictamente ahí. No pueden siquiera salir a ese campo, ni recorrer, ni nada. Hay muchas instalaciones muy buenas ahí alrededor. De hecho, hay otro centro para atención de trastornos compensados, un centro medio camino al lado de agudos. Entonces, claro, están en una situación de encierro total. Entonces, para colocarnos en la situación, son gurises de 9 a 17 años. Por eso también desde la institución ustedes denuncian en el informe que es una privación ilegítima de la libertad, ¿no? Y es importante como poner en contexto estos efectos también secundarios que le generan a los chicos y chicas una vez tendrían que estar dados de alta y siguen en este centro. ¿Qué es lo que les sucede? Además también mencionabas, van a estar con otros pares que están rehabilitándose. Eso puede generar un retroceso, ¿no? Eso puede tener un efecto perjudicial, puede ser iatrogénico, como se menciona también, ¿no? En el informe. Es decir, si permanecen con otros pares que en realidad están transitando situaciones de crisis, de episodios agudos, o están estabilizándose, mientras algunos gurises ya están dados de alta y no hay otra perspectiva y no se les informa cuándo se va a ir y están en esa situación de
de espera, es muy difícil que no vuelvan a tener crisis, que no vuelvan a pasar por situaciones de angustia extrema. Ya el estar internado es una situación muy estresante. Y justamente es sorprendente porque desde el INAU, donde hay todo un discurso y una política importante de ir hacia una desinternación de los gurises, de hecho se impulsan políticas importantes en ese sentido, en familias de acogimiento. Sí. Ustedes habrán visto la campaña de Familia Amiga, la publicidad, etcétera. Llama la atención que en relación a estos gurises, que son precisamente los más vulnerables, los que vienen de situaciones que necesitan ser atendidas, pero en otros dispositivos, en otros contextos, permanezcan internados. O sea, necesitan estar, si tienen que volver a su hogar o a otro hogar del sistema de protección, bueno, recibir la atención específica que necesitan, ya sea que hayan ingresado al sistema de protección por situaciones de violencia, de abuso, de explotación sexual, estar con personal capacitado, estar saliendo al aire libre, claro, estar teniendo instancias recreativas, estar vinculándose con otros pares, viendo a sus referentes afectivos. En estas clínicas están permanentemente vigilados por sistema de videovigilancia y permanentemente vigilados por el personal, hasta cuando establecen una comunicación telefónica con sus familiares o referentes afectivos, como para imaginarnos de qué se trata, porque cuesta mucho, si uno no ha visto, no ha ido a visitar esos lugares, de qué estamos hablando, por qué hacemos tanto énfasis en el encierro. Sí. Entonces, el daño que esto a la larga va generando. Y además, todos estos gurises que han ingresado a estas clínicas provienen justamente de historias muy dañadas, de violencia, de abuso, de abandono, de situación de calle. Si a eso le sumamos encierros prolongados, que además ya no se justifican y no necesitan estar en una internación psiquiátrica en una clínica de agudos, bueno, el resultado de eso va a ser que van a salir más dañados. Aunque no haya sido la intención del sistema de protección, por supuesto, pero se va a generar situaciones que a la larga los van a dañar más. Y esto es lo que siempre hablamos, ¿no? Porque muchas veces en la sociedad se pregunta, bueno, ¿por qué en las cárceles hay hacinamiento y por qué sigue habiendo esto que no hay rehabilitación? Estamos hablando de personas mayores, pero esto sucede también con niños, niñas y adolescentes, que en este caso están pasando por una situación crítica, donde su salud mental se está viendo afectada. Entonces estamos repitiendo esa vulneración de sus derechos humanos, justamente manteniéndolos en ese espacio. Sí, totalmente. Por eso es que hablamos de esa privación de libertad ilegítima. Es decir, si no hay un informe técnico, que en este caso es el psiquiatra infantil, que ya se le ha dado el alta, ese niño adolescente tiene que ser derivado en forma inmediata a otro dispositivo, porque si no se lo está realmente privando de libertad y se están violando sus derechos. Entonces no puede permanecer en ese dispositivo ni una hora más de lo que corresponde, porque eso le va a traer daños muy importantes, que bueno, después lamentablemente va a ser más difícil de revertir cuanto más tiempo permanezca. Exacto. Además, lo preocupante es que las otras clínicas, que son las clínicas de atención integral en salud mental, tal como se denomina ahora desde la licitación en curso de INAU, pero que son lo que se conoce como clínicas medio camino, que son dispositivos sociosanitarios, es decir, son más abiertos, ahí los gurises pueden estar 2 años, también ahí permanecen mucho más tiempo del alta, es decir, ahí tienen una atención sanitaria, pero sí ahí salen a su centro educativo, pueden salir a la plaza, pueden salir, tienen otra circulación, y se propone justamente una intervención que vaya, bueno, apunte hacia el egreso de ese niño adolescente, a su integración en la comunidad. Bueno, ahí también se dan situaciones donde el sistema de protección no genera cupos en el resto de los hogares o en familias de acogimiento. Entonces permanecen, si tienen que permanecer 2 años, hemos encontrado casos de hasta 7 años, 10 años. Y eso también es una clínica psiquiátrica. Tiene sí instancias ellos salen, se relacionan con otros pares, van a sus liceos, van a escuelas, pero también se da esta situación que es muy preocupante, es decir, el sistema de protección está saturado, no genera los cupos, no genera dispositivos adecuados, entonces se genera una situación que es perversa, que los termina dañando más a la larga, porque no puede permanecer en una clínica psiquiátrica un niño adolescente que ya no lo necesita por 7 años. Eso le va a traer daños
irreparables, porque 7 años capaz que es la mitad de su vida o más de la mitad de su vida. En un momento, ¿no? En la niñez y la adolescencia, que es un momento clave, Claro. que realmente es O donde sea, eso se es en las forja la clínicas- identidad. En las clínicas de medio camino, que no es el estricto encierro del que hablamos, Claro, en las sí, sí. clínicas de agudos. Pero Exacto. digamos, como para hablar del resto del sistema de atención en salud mental que hoy provee el INAU, se está dando esta situación que nos preocupa bastante. Entonces, sí, claro. Por eso alertamos y seguimos insistiendo, por eso se presentó una acción de amparo en el 2019 desde la institución que resultó favorable, donde el juez ordenó a INAU que se derivara en forma inmediata, justamente trayendo artículos que vienen de la propia ley de salud mental. O sea, la hospitalización es un recurso terapéutico que tiene que ser dado en momentos, sea determinado por los técnicos, para situaciones bien justificadas y durante un tiempo muy limitado. Luego de que se da el alta, deben ser dados, retirados de esos lugares en forma inmediata, porque si no es como se está resolviendo un problema de vivienda, un problema social o un problema burocrático donde no se generan otros cupos en el resto del sistema de protección. Luego de la presentación de este informe, ¿cuál ha sido la respuesta del INAU? Porque justamente que no hay cupos y que el sistema está saturado no puede ser una respuesta. Bueno, ¿O sí? En realidad el INAU tiene una política de acompañantes terapéuticos, que en realidad son técnicos que acompañan a determinada cantidad de gurises, pero que valoramos que es muy limitado, porque no es un cupo en otro dispositivo que atienda las necesidades de los gurises, sino son técnicos que van a estos centros o los llaman, sobre todo en este tiempo de pandemia, que estaba muy reducido el contacto presencial. Y bueno, no es una atención integral, que es lo que estos gurises necesitan. No es una atención que reconozca sus derechos. Y luego, en una nota que justamente salió en estos días en la diaria, Abdala decía que se iba a abrir un centro como para que los gurises estuvieran en transición, es decir, sacar a los gurises dado de alta Sí. de las clínicas de agudos y colocarlos ahí. Eso se va a llenar al día siguiente, porque viven habiendo gurises que están de alta y en lista de espera para salir. Y no es una solución tampoco, porque es una transición. ¿Qué sería una transición? ¿Qué atención se les va a brindar? ¿Con qué recursos? ¿Va a ser una clínica psiquiátrica o no va a ser? ¿Va a ser un hogar? ¿Por qué no se generan cupos en el resto de los hogares abiertos del sistema de protección? Claro, ya habiendo espacios para poder mejorar también. Claro. ¿Por qué no se les da la atención integral que estos gurises requieren? Sí. También en esa nota, Abdala mencionaba sobre la creación de la figura acompañante terapéutico, ¿qué ¿no? es esto? Sí. ¿Qué opinan ustedes sobre la eficacia de esta Bueno, eso que de te esta decía, figura? que en realidad son técnicos que tienen una cantidad determinada de gurises para atender. Entonces, no es que se les da otro espacio, es un técnico que va a cierta hora Claro. y atiende, o sea, trata de acompañarlo, hacerle un seguimiento, pero no es lo mismo, no es una atención integral, no es un dispositivo en otro lugar, no es un hogar abierto, o sea, te sigo teniendo encerrado y va a verte el acompañante terapéutico por un ratito, y eso no le va a cambiar a ese niño o adolescente la situación de encierro en la que está viviendo, ni es lo que necesita, ni es lo que justamente estamos diciendo, no cambia su situación de vulneración de derechos, o sea, no, bueno, te acompaño. Bueno, pero con acompañar no estamos cambiando, ni reconociendo, ni reparando derechos ahí, ¿no? Ese chiquilín tiene que ser derivado hacia otros dispositivos abiertos donde pueda tener la atención integral que necesita, no prolongar un encierro innecesario, porque Exacto. ya no está en una situación de descompensación. Sí. Bueno, el tema de la salud mental de niños, niñas y adolescentes es un tema que no solo se desconoce, sino que parece está bajo la sombra, ¿no? Todo el mundo lo esconde y por eso también es importante tenerlo bajo la luz, este monitoreo también que ustedes realizan. Es a partir de las constataciones y líneas de acción del informe La infancia que no queremos ver, encierro y salud mental de niños, niñas y adolescentes, que presentó la institución en abril de este año. Conversé también con María José Docenat, que pueden encontrar esa nota también, porque justamente es un tema de derechos humanos que siguen siendo vulnerados y las carencias que ustedes constataron en ese informe realmente son tremendas. Claro, sí, en ese informe hablamos de todo el sistema de atención en salud mental de INAU,
Un eje importante es esta atención en las clínicas de agudos, que esto lo venimos monitoreando desde el 2016. Y bueno, y ahí hablamos, entre otras cosas, de la necesidad de que la atención de episodios agudos pase de INAU a ACE, que es en la medida que es un prestador de salud, o sea, que es una atención eminentemente sanitaria, la tiene que brindar un prestador de salud. Tienen que estar internados, esto lo dice la Ley de Salud Mental, tienen que estar internados en hospitales pediátricos o en hospitales generales con áreas pediátricas, pero tiene que ser un prestador de salud el que la brinde. No tiene que ser INAU tercerizando con prestadores privados, como sucede actualmente. El que esté en el marco de ACE le va a brindar otras garantías también, entonces sin duda, sí. Estamos esperando que eso se concrete, eso además aparece en la ley de presupuesto actual, que se va a dar ese pasaje, pero no sabemos finalmente cuándo es que se va a concretar. Y lo otro que tiene que suceder es que los gurises que salgan del alta, como decía hoy, reciban una atención integral, con personal calificado, con personal suficiente. También estamos viendo que lo que sucede en el sistema de protección 24 horas es que hay personal escaso, tanto personal de atención directa como personal técnico. Entonces, claro, para la atención a gurises que vienen con problemáticas muy importantes, se necesita personal calificado y en cantidad suficiente y disponible. Porque si no son situaciones muy traumáticas que se van a seguir perpetuando o que van a seguir perjudicando la vida de esos gurises y de esas familias. Bien, sin duda que es una situación que preocupa, agradecerles también por el trabajo porque es muy importante visibilizarlo. Y para resumir, porque ya las mencionaste a lo largo de varias respuestas, ¿cuáles son concretamente las recomendaciones que se brindan en este informe Permanecer a pesar del alta? Que algunas estuvimos ya hablando, pero para que quede claro a todos y todas. Bien, bueno, las recomendaciones justamente es que se efectivice esto, el pasaje de la atención de episodios agudos a ACE, que es lo que se establece justamente en la ley de presupuesto, y a su vez se reiteran las recomendaciones que hicimos en el oficio de 2019 y en todo el trabajo que se hizo en relación a la acción de amparo, que se derive en forma inmediata a los niños y adolescentes que tienen en alta médica. Esto es cumpliendo además con ciertos artículos que se mencionan ahí del Código de la Niñez y de la Adolescencia, y que además se implementen en forma inmediata mecanismos de control y de seguimiento para que esto no se repita, es decir, no se repita nuevamente esta vulneración de derechos, que todos los gurises que tienen el alta médica egresen de forma inmediata y que el Estado brinde las condiciones necesarias para que, se respeten todos sus derechos. Porque no olvidemos que esto es el Estado, son clínicas privadas que convenian con INAU, pero es el Estado que está vulnerando los derechos de estos gurises. Exactamente. ¿El INAU no les ha dado todavía respuesta o sí han mantenido conversaciones? En relación a este último informe, no, pero sí venimos en un trabajo continuo con mandos medios y con directorio de INAU cuando así corresponde, y bueno, ellos también lo ven como una problemática y han comentado si esta situación que les preocupa y esto de las políticas de acompañantes terapéuticos, y ahora apareció mencionado en la prensa esto que te comentaba hoy del dispositivo para la transición, para cuando los gurises son dados de alta de las clínicas de agudos. Hasta ahora no hemos recibido respuestas formales ni hemos tenido otra reunión con el directorio. Bien, bueno, ojalá que cuando pasen las fiestas esto se concrete, ¿no? Porque realmente es muy importante mantener estas instancias de diálogo formales. No también, digo, si bien, hubo respuestas a través de la prensa, es importante, supuesto, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Soledad, por estos minutos. Los micrófonos van a estar abiertos para el 2022 para seguir profundizando sobre estos temas y seguramente hacerle también un seguimiento desde nuestro rol sobre estos temas y cómo vienen trabajando acerca de la protección de derechos humanos y la denuncia, que es importante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y cómo no, más adelante cuando tengamos más novedades y nuevos informes a presentarnos, nos ponemos en contacto, y gracias por este interés de hacer visibles estos temas que se conocen tan poco. Soledad Pérez, trabajadora social e integrante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, estuvo en la red de la radio. Justamente, y me quedo un poco reflexionando, siempre lo hago al respecto, pero ¿cómo se puede convivir por ignorancia con este tipo de vulneraciones
tan profundas y que, bueno, están ahí, están presentes y afecta a cientos de personas, y ni que hablar, en este caso, a esta cantidad de niños, así sea uno, Sí. importa, y que no trasciende, ¿verdad? Que queda invisibilizado, que queda ahí en esa nebulosa, en ese limbo, y los escuchaba conversar y decía, bueno, si hablamos de desidia, acá, Upa, se habrá, ¿verdad? ¿no? Fuerte Mucha. porque unas direcciones se pasan la responsabilidad a otras y otras y a otros, y si no fuera por justamente las denuncias efectuadas, ¿viste?, por el instituto, no nos enteraríamos que están Exacto. sufriendo, que estos jóvenes, estas familias, porque hay que ver que también las familias están sufriendo, y bueno, responsabilidad de todos. Exacto. A ponernos todos un poquitito las pilas para, bueno, en la cuota parte que corresponda, tratar de paliar esta situación. Porque aparte dos cosas, ¿no? Uno, que son situaciones que vienen de atrás, Exacto. no solamente de ahora, Ujú. sino que, bueno, anteriores Se administraciones. arrastran. Y además hacernos responsables como sociedad, porque después todos nos indignamos de qué horrible, de que vemos a los niños y niñas Sí. en la calle. Pasan las tragedias, pasan sí. las cosas que después todos estamos, ay, qué espantoso, pero también hay un sistema que está corrompiendo, que no hace lo que debería hacer y está vulnerando los derechos. Entonces, Tal cual. bueno. Voluntad y responsabilidad de los ciudadanos. Muchísimas gracias, Soledad, muchísimas gracias, Andrea, y nos vamos a reencontrar dentro de poquito tiempo. Así es, Ah, así es. bien, Bueno, yo así. me despido por este 2021. Ha sido un gusto compartir contigo, con Fede, con Luis y con Lucas este espacio. Realmente fui muy feliz haciendo este ¡Qué programa. bien! Ya van un montón de años, pero ahora Sí. en Radio Fénix veremos después cómo seguiremos en el 2022. Seguro con vestidos de rosados para hasta marzo. Y bueno, les deseo lo mejor en este comienzo de año y nos reencontraremos el próximo año. Después veremos cómo, pero seguramente haciendo un poco de periodismo con conciencia y defendiendo los derechos humanos. De eso se trata. Igualmente, Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir con nosotros, y seguramente que teñidos de rosados nos vamos a encontrar en otras instancias y en el espacio de derechos humanos y de género. Muchas gracias. Gracias. Somos la red de la radio, 1330 AM Fénix, Radio Camacuá, la radio de AEBU, la radio cooperativa del Uruguay, Octubre Noticias y una amplia cobertura de medios en los 20 departamentos.